¿Se puede hablar? Bueno, buenas noches. Ya se ve que la lluvia retrae a la gente. Bueno, vamos a ver, el hecho de que por segunda vez en esta aula de actualidad venga un sacerdote no significa que Pedro se haya hecho cargo de esta actividad cultural, sino que es que da casualidad que son expertos en la materia. El mes pasado también hubo otro presbítero que nos habló. Como digo, es que don José Carlos pues es un experto en el siglo XVI, en la historia y la historia eclesiástica especialmente. Aunque él de suyo es de carrera geólogo, pero se ve que luego lo tiró por las humanidades, ya se doctoró en teología y bueno, pues la nota que hemos puesto ahí en el impreso, habéis visto que ha escrito mucho sobre historia eclesiástica. Y el tema que hoy buscamos para este tema, precisamente pues porque es persona muy conocedora del mismo. Es apasionante, ¿no? La vida de Cervantes, la reforma, claro, es que en España empezó la reforma que se venía pidiendo desde hace un siglo, ¿no? Y desgraciadamente, pues, bueno, no se hizo en todos los sitios y se extendió y luego vino lo que vino, pero la verdad es que España fue una adelantada en aquel momento. Santa Teresa, San Juan de la Cruz y el propio Fernando Cisneros. Entonces es un tema apasionante y como lo conoce muy bien don José Carlos, pues le voy a pasar la palabra a él y luego, pues como siempre, haremos luego después de su intervención podemos hacer un coloquio con las preguntas que tienen. Pues buenas noches y muchas gracias por la invitación a estar esta noche aquí con ustedes. Siempre hablar de historia es una pasión, es algo que ayuda a disfrutar. La historia es verdaderamente maestra de vida y cuando se trata de hablar del siglo XVI pues es un gozo, porque es de los momentos más gloriosos de la historia de España, ¿no? Como decía Ortega y Gasset, es cuestión de la cercanía del Sol y los planetas. Cuando el planeta está más cerca del Sol está caliente, cuando está más lejos del Sol está más frío. Y él decía que la cultura española, cuando más cerca había estado de Dios, más frutos había dado. Por eso el siglo XVI es el momento en el que la cultura española está más cerca de Dios. El siglo de oro, el siglo de las letras, es la expresión final de la reforma de la Iglesia que acabamos de mencionar. Por eso la conferencia de hoy arranca, como muchas veces hay que arrancar, de 1413, el Concilio de Constanza, un momento trascendental de la historia de la Iglesia, porque había tres problemas fundamentales que resolver en aquel concilio. La causa unionis, había tres papas. Imagínense ustedes lo que es una cristiandad con tres obediencias, con tres sumos pontífices, cada uno de los cuales decía ser el vicecristo, ¿no? La causa uniones era un momento terrible, ¿no? Si ahora nos supone un escándalo la ruptura de la unidad de la Iglesia con las diversas confesiones, imagínense ustedes el dolor tan íntimo que es tener tres papas. La causa fidei, porque había una herejía que se estaba extendiendo, que era la herejía de Wycliffe y la de Hughes, que en el fondo son los antecedentes de la herejía protestante. Y en tercer lugar, la causa reformationis, la reforma de la Iglesia. Se arregló la causa unionis con el Papa Martín V, se arregló la causa fidei, pero quedó pospuesta una vez más la causa reformationis. Pero el concilio le exigió al Papa que firmara un decreto, el decreto frequens. El Papa no lo firmó, pero lo vivió. Es decir, el decreto frequens era, si hubiera firmado el decreto frequens, hubiera admitido que el concilio está por encima del Papa, que era lo que los conciliaristas, con Gerson a la cabeza, que habían logrado el clima
para que se propiciara el concilio, no podría salir triunfante, porque entonces habría sido el resultado de a un problema de una herejía, hubiera resultado otra herejía. El Espíritu Santo hizo que se consiguiera los frutos del concilio, la unidad en la fe y el apunte de la reforma, pero no se cayó en el otro problema que hubiera sido la aceptación del conciliarismo. Pero el Papa sí que vivió, aunque no lo firmó, lo vivió. Y desde entonces, periódicamente, había un concilio. Ferrara, Basilea, Florencia, Lateranense tal, quinto, Lateranense sexto, hasta que finalmente llega el Concilio de Trento. Esa es la etapa que nos toca hablar hoy muy rápidamente, ¿no? Porque no da tiempo en un siglo a hacerlo en media hora, ¿no? Pero bueno, es importante tener este cierto esquema en la cabeza para poder seguir la exposición. Tenemos un problema que es la reforma de la Iglesia, el problema pendiente. A esa reforma de la Iglesia se dan tres soluciones. La primera solución es la solución de Erasmo, de Tomás Moro, de Luis Vives, de los humanistas, ¿no? Que es una reforma de la cultura, una reforma del nivel intelectual del clero, una reforma de la enseñanza del latín, de la mejora de la Sagrada Escritura, una reforma de las costumbres y, muy importante, una reforma del interior, hacer la religión de una religión exterior a una religión interior. Quizás el resumen más claro de la propuesta de los humanistas la tenemos en un libro que se llama El Enquiridium o el Manual del Caballero Cristiano, que es una obra que escribió Erasmo y que en España fue tomada literalmente y aplicada literalmente, porque gracias al arcediano del Alcor se hizo una traducción en la que se limó todas las cosas que estaban mal en la obra original, ¿no? Cuando Erasmo escribe Monacus non est pietas, es decir, el monje no es piadoso, hay que acabar con el estado religioso, él lo traduce por el hábito no hacia el monje, de tal modo que la obra, la esencia de la obra, que es la autenticidad de la vida cristiana, la fe y vida, todo lo que Erasmo empuja, que es la autenticidad, queda bien reflejado. De hecho, cuando se habla de que hay erasmismo en España, en realidad no es verdad. Lo que hay en España es un verdadero humanismo cristiano. La segunda reforma, la segunda propuesta de reforma es la reforma luterana. Lutero comienza con las que ahora precisamente celebramos el año pasado, el 5º centenario de las tesis de Wittenberg. Lutero, en esas 95 tesis de Wittenberg, empieza por pedir una reforma de la Iglesia, para culminar con reformar la fe. De modo que de una Iglesia reformada que comienza pidiendo Lutero, lo que sucede al terminar es una atomización de sectas, de iglesias, en la que cada uno es el propio fundador de su propia iglesia, porque si ya no hay magisterio eclesiástico, si ya no hay la mediación de la tradición para interpretar la Escritura, si ya no hay la mediación de los santos para vivir una vida auténticamente cristiana, si ya no hay mediación de la Virgen como medianera de todas las gracias, si ya no hay mediación de los sacramentos para recibir la gracia de Dios, entonces al final, ¿qué queda? El hombre y su Biblia, el hombre y el Espíritu Santo que le debería dirigir en la interpretación de la Biblia, lo cual implica tantos cristianos, tantas sectas, cada uno monta su propia iglesia, que es una famosa película llamada Ordet, es en blanco y negro, pero es una película magnífica, porque lo que explica es cómo de una iglesia danesa a miles de iglesias, cada uno tiene su iglesia.
Por eso la verdadera reforma es la que tiene lugar a partir de los Reyes Católicos. Los Reyes Católicos reciben un nombramiento de Reyes Católicos. ¿Por qué? Porque desde el comienzo de su reinado ellos se empeñan en hacer de la unidad de la Iglesia y de la unidad de la fe el eje de su reinado. De tal manera que los reinos en realidad no terminan de unirse, porque sigue habiendo fronteras y sigue habiendo fueros. Lo que se produce es una unidad en algo mucho más profundo, que es en la fe del pueblo. Y para poder lograr la unidad de la fe, lo que hace falta es recuperar y rejuvenecer esa fe. Por tanto, el primer objetivo de los Reyes Católicos es la reforma de los obispos. La figura clave es Hernando de Talavera. Ahora es el momento en el que uno tiene que aprender a distinguir lo que ha visto en la serie de Isabel, lo que ha visto y es verdadero de lo que ha visto y es falso, porque no todo lo que aparece en esa película es verdadero. Claro, cuando uno ve la figura de Fray Hernando de Talavera como un hombre ambicioso, como el confesor de la reina que domina la conciencia de la reina, es verdaderamente mentira. Basta con caer en la cuenta de que cuando se conquista Granada y se firman las capitulaciones de Santa Fe y la reina le propone a Fray Hernando de Talavera, su confesor, lo propone a la Santa Sede, al Papa, como primer arzobispo de Granada, lo que le pide Fray Hernando de Talavera a la reina es quedarse en Granada, no ser el típico obispo que cobra su beneficio, pero no vive en la diócesis, sino que inaugura el nuevo prototipo de lo que va a ser el obispo de la reforma de la Iglesia en Trento. Es decir, el obispo que vive en su diócesis, que se desposa con su iglesia local, diocesana, y vive y muere ahí. Por tanto, el primer objetivo es la reforma de los obispos, buscar obispos santos, buscar obispos sabios, buscar obispos prudentes, buscar obispos entregados. Por eso es muy importante los colegios universitarios que empiezan a crearse en Salamanca, después en Alcalá, tantas universidades. En España llegó a haber 500 universidades en el siglo XVI, algunas muy pequeñitas, como la de Osuna, ¿no? Pero, ¿qué significa eso? Significa formación, significa elevar el nivel cultural. Obispos santos, obispos cultos, obispos piadosos, obispos prudentes. Claro, todo eso hará que cuando luego Felipe II y Carlos V y Felipe II envíen al Concilio de Trento a los grandes obispos reformados para el concilio, esos obispos reformados con sus teólogos, ¿qué van a lograr en el Concilio de Trento? Lo que van a lograr es que la doctrina que salga de Trento es la doctrina renovada y rejuvenecida, y van a lograr el Concilio de Trento va combinando las dos medidas, las medidas pastorales con las medidas dogmáticas. Primera medida pastoral que se toma el Concilio de Trento, pues los obispos deben vivir en la diócesis. ¿Para qué? Para formar a su clero. Por tanto, póngase un seminario conciliar en todas las diócesis del mundo, como ya los Reyes Católicos y Cisneros, porque, claro, cuando Fray Hernando de Talavera se queda en Granada, ¿qué hacen los Reyes Católicos? ¿Qué hace la reina Isabel? Buscar al hombre más santo que hubiera en España. ¿Dónde lo encuentra? En Madrid, ¿no? En Torrelaguna había nacido Cisneros, había sido canónigo en Sigüenza, había sufrido la decepción de esos hombres que parece que son tus amigos y en realidad lo que quieren es aprovecharse de ti.
y había acabado encarcelado por no desvelar determinados manejos. Cuando terminó su encarcelamiento, él decidió que se había terminado la vida pública para ganar méritos, para ganar dinero, para ganar honores, y se va a la Salceda, donde está la comunidad de franciscanos más reformada del momento, y desde ahí lo que busca ya es la santidad. Cuando la reina necesita un confesor tan santo como Fray Hernando de Talavera, lo que va es a buscar a Cisneros. Cisneros, que ha comenzado ya la reforma de la orden franciscana, le pone como condición no vivir en la corte, no dejarse imbuir por el ambiente humano, materialista de la corte. Y empiezan los dos en una sinergia fantástica. La reina Isabel se dedica a reformar los conventos femeninos y Cisneros a la reforma de las órdenes religiosas masculinas. Que era necesario la reforma, un ejemplo basta. Cuando llega Cisneros a Sevilla, al gran convento de los franciscanos de Sevilla, si ustedes conocen un poco Sevilla, ahí hay una plaza que se llama la Plaza Nueva, que está donde pasan todos los autobuses durante mucho tiempo. Todo era como Atocha, ¿no? Todo pasaba por la Plaza Nueva, todas las líneas de autobuses de Sevilla, ¿no? La Plaza Nueva es una gran plaza con un jardín, de un lado está el ayuntamiento. Bueno, todo aquello en el siglo XV-XVI era el convento de los franciscanos. La Plaza Nueva era el huerto, era la gran huerta de los franciscanos. Había 3.000 franciscanos viviendo en ese convento. Se dijo, el que no esté dispuesto a vivir el celibato, a vivir plenamente dedicado al amor de Dios, el que no esté dispuesto, el que quiera vivir con su concubina, quiera intentar unir lo que no se puede unir, pues que se vaya. Se fueron 1.000, pero quedaron 2.000. ¿Qué es lo que decide Cisneros? Que lo que hay que poner no son excomuniones, sino penas pecuniarias. Si tú no vives tu sacerdocio como debes vivirlo, te confiesas y pagas una multa, que esa multa es para sacar adelante el hospicio, el sanatorio, los hospitales, ¿no? Las obras de beneficencia, porque muchas veces los hombres a lo que reaccionan es al bolsillo, ¿no? Y la mejor pena medicinal que había en la época era la pena pecuniaria, ¿no? La pobreza, ese es el otro gran problema, la pobreza, ¿no? Por eso Cisneros, que conocía muy bien el corazón del hombre, sabía cómo tenía que acometerlo. Por eso es muy interesante que la reforma de las provincias eclesiásticas, empezamos por los religiosos, todas las órdenes religiosas van renovando, se van volviendo a la fidelidad de su fundador, a la fidelidad a la regla inicial. Los conventos de franciscanos, de dominicos, de benedictinos, ¿no? Se va extendiendo, es como una mancha que se va extendiendo por toda España, esa ilusión de volver a la primitiva, al amor, volver a vivir de amor, volver a ser fieles al amor. Y lo mismo en los conventos femeninos. De tal modo que, ¿con quién se confesaban los curas diocesanos? Con los religiosos. Si esos religiosos están reformados, y luego con los colegios, después con la creación de los colegios eclesiásticos, que luego en Trento van a ser los seminarios, entonces vamos empezando a tener un clero, ¿no? Y luego, ¿cuál es el libro de texto de los seminarios? Que esa es la segunda gran decisión que empieza por hacer Cisneros y se termina en el Concilio de Trento, que es la elaboración del primer catecismo universal de la Iglesia Católica. El segundo es el que conocen ustedes, que proclamó Juan Pablo II. El primero fue el Catecismo de Trento. El Catecismo de Trento es un corta y pega de la obra de Carranza y de la obra de Domingo de Soto, que son los dos teólogos imperiales que envió Carlos V al concilio.
de Trento. Ellos dos habían elaborado un catecismo, cotejando los catecismos que ya habían publicado con el catecismo romano o catecismo de Trento. Se descubre que es un corte y pega. Ese catecismo sirve como libro de texto para los seminarios y para los noviciados. Por tanto, todos los sacerdotes del mundo entero, porque ese catecismo va a ser traducido a todas las lenguas, latín y la lengua vernácula correspondiente, para coger no solo la traducción, sino el sentido de la traducción, las dos cosas son las que hay que aprobar en Roma, ¿no? Después tenemos que el misal de San Pío V. Por tanto, en todos los lugares del mundo se va a celebrar la misma misa y por tanto se va a poder aplicar la piedad al texto. Hasta el siglo IV la plegaria eucarística se improvisaba. Por eso a veces la misa podía durar 2 horas, 3 horas, depende de si el cura estaba inspirado o no, ¿no? Claro, una cosa es la inspiración y otra cosa es que, claro, ya, vamos a hacer la misma liturgia, los mismos ritos, luego que cada uno ponga la piedad, pero sin alargar los tiempos, ¿no? De modo que la gente pueda ir a sus trabajos, ¿no? Y luego una cosa muy importante que es la liturgia de las horas, con el que la vida sacerdotal, la vida de los religiosos, de los sacerdotes, se va a alimentar con la repetición de los salmos, la meditación de las lecturas, con un compendio de toda la Biblia en la liturgia de las horas. De tal manera que ya tenemos a un sacerdote que sale del seminario habiéndose aprendido y entendido el catecismo, habiendo aprendido a celebrar la misa y habiendo aprendido a cantar y a alabar a Dios y a meditar con la Sagrada Escritura. De manera que tenemos un hombre bien formado que puede sentarse en el confesionario y escuchar y formar y atender y alentar la vida del pueblo. De modo que toda la reforma de los obispos, de las órdenes religiosas y del clero se hace una realidad. Y luego quedaba un elemento, que era el elemento de la teología, reformar la teología. Desde la escolástica del siglo XIII se había producido una triple división, de modo que en el siglo XVI en Salamanca, cuando un alumno, por ejemplo, llegaba a matricularse a la universidad, podía escoger entre la cátedra realista, donde se explicaba la teología según Santo Tomás, podía escoger la cátedra escotista, donde podía estudiar la teología según Duns Scoto, o podía escoger la vía nominalista y estudiar la teología según Guillermo de Ockham o Gabriel Biel. Claro, cuando llega Francisco de Vitoria y Domingo de Soto a Salamanca, uno catedrático de prima, es decir, que daba las clases de la mañana, y el otro catedrático de víspera, que era el que daba las clases por la tarde, los dos se ponían de acuerdo en el temario, y los dos ¿qué hacían? Ir explicando la teología, pero no según los comentaristas de Santo Tomás, sino volviendo al auténtico Santo Tomás. Como los dos habían estudiado en París y habían aprendido el nominalismo de París, se daban cuenta de cuáles eran los errores del nominalismo, que era la teología imperante. Cuando Lutero ataca la teología y ataca la escolástica, lo que está atacando es el nominalismo, que es lo que él conoce, no el tomismo, que nunca leyó una palabra de Santo Tomás. Por eso es interesante que lo que Cisneros hace cuando crea Alcalá, la Universidad de Alcalá, y la lanza, lo que hace es incentivar a Salamanca. Domingo de Soto fue catedrático de artes en Alcalá y ahí es donde descubre su vocación de dominico, y después de estudiar en París va a Salamanca, que es donde los dominicos están impulsando la reforma de la teología. De tal manera que tenemos la reforma del clero secular, clero regular, los obispos, la reforma de la teología, y entonces ¿qué viene? La explosión de la vida mística.
todo ese Santa Teresa de Jesús, San Juan de la Cruz, Francisco de Osuna, San Juan de Ávila, podríamos, Fray Luis de León, Fray Luis de Granada, ¿no? Y una pléyada de místicos impresionante durante todo el siglo XVI. ¿Por qué? Porque la vida mística puede surgir de la vida ascética, y una vida ascética de meditación de la Sagrada Escritura y de la Sana Teología. Por eso al final, cuando se llega al Concilio de Trento y quienes van son los obispos reformados con los teólogos formados en Salamanca, que esa misma teología es la que pasa a América. Es impresionante que en 1570 en la Universidad de México, o la de Lima, de San Marcos, se quitan los misioneros según llegan a América, no se les envía directamente primero van a la universidad y estudian las lenguas de los indios y las culturas de los indios, y después repasan la teología, y cuando ya se considera que están preparados y han pasado el examen de vida y de doctrina, se les manda a predicar a los indios. Y de tal manera que los propios criollos que van naciendo en esa primera van pasando por la universidad. Hay una clara concepción de decir, es preferible retirar misioneros, pero poner en marcha universidades para que la formación que se dé en América sea como la que se está dando en España, como la que se quiere dar en la Europa católica. Una verdadera reforma en la cabeza y en los miembros. Muchas gracias. Muy bien. Pues ahora podemos hablar un poco, podemos comentar. Ya sabéis que esto es empezar, luego ya... ¿Cómo tuvo más éxito la reforma luterana que la que empezó en España y corrió a través de Trento? Bueno, ahora que va pasando el tiempo y han pasado 500 años, en realidad las cosas hay que matizarlas un poco. Por ejemplo, yo les recomiendo, si no han leído, entre todas las cosas que han salido con el 5º centenario de Lutero, han salido muchos libros de muy diverso nivel. El mejor es el de un tal Kaufmann, ¿no? Kaufmann, que está publicado en una editorial que se llama Trotta. Kaufmann es el mejor conocedor de Lutero, entre otras cosas porque la última edición de las obras completas de Lutero la ha hecho Kaufmann, catedrático de Colonia, de historia. Kaufmann lo que demuestra en su libro sobre Lutero es que Lutero estaba convencido de que llegaba el fin del mundo. Por eso, lo que hace Lutero es empujar, como los profetas, empujar la verdadera reforma interior, ¿no? Golpear, ¿no? Él no tiene más interés de construir, sino de deconstruir. Lo que busca es romper acostumbramientos, romper, por ejemplo, lo que él llama esa especie de preocupación por las obras, ¿no? Hacer obras, ¿no? Él dice, hay que evitar el voluntarismo, ¿no? El pensar que es cuestión de hacer. Es mejor, dice él, confiar, abandonarse completamente en las manos de Dios. El problema es que como él no era teólogo, lo que quería decir, la intuición espiritual que tenía, luego fue un desastre a la hora de ponerle patas teológicas y estructura teológica, porque lo que llevó es una herejía, que es negar la necesidad de las obras, ¿no? Y claro, cuando te metes en una espiral, empezó a tachar empiezas a tachar a Santiago Apóstol cuando dice que la fe sin obras está muerta, ¿no? Claro, si ya dices solo la Escritura y empiezas a tachar la Escritura, ¿no? Claro, ya solo faltó que al cabo del tiempo llegaran los protestantes liberales y dijeran, si los milagros no existen y la Biblia está llena de milagros, la Biblia es falsa. Por tanto, si solo tengo la Escritura y la Escritura es falsa, no tengo nada.
Es el final, ¿no? de un camino que dices, pero, o sea, su intención no era la de construir una iglesia y constituirse a él en el nuevo papa de la nueva iglesia, porque para él el mundo acababa en 1560, con la entrada de los turcos en Viena, cosa que sucedió. Los turcos llegaron hasta Viena. Lo que pasa es que vino la intervención del Espíritu Santo y sobre todo de las tropas polacas que nos salvaron del cerco de Viena, y luego ya vino la batalla de Lepanto y salimos de la cuestión, ¿no? Porque entre otras cosas el milagro de Lepanto fue un auténtico milagro, ¿no? Como quedó claro en el proceso de beatificación de San Pío V, lo que apareció allí es el testimonio de que había dejado él por escrito de una visión que tuvo San Pío V cuando, asomándose en la logia del Vaticano y viendo la explanada de San Pedro, lo que vio fue la batalla de Lepanto y vio cómo la Virgen del Rosario estaba interviniendo, ¿no? Porque no tenía sentido que esa batalla lo hubiéramos ganado. Los turcos eran mucho más poderosos que nosotros, ¿no? El hecho fue que la batalla se ganó, y no solo se ganó, sino que fueron tal cantidad de las naves turcas destruidas que el poderío otomano del Mediterráneo desapareció. Pero en la mente de Lutero el Papa es el anticristo, es el final, vienen los turcos, que es la bestia. Entonces todo es una construcción del final. Bueno, luego, ¿qué pasa? Que efectivamente en una sociedad necesitada de conversión, o sea que los primeros escritos de Lutero son muy impresionantes por el verdadero amor a las almas que demuestra. Es decir, la ignorancia del público era terrible, ¿no? La ignorancia del clero, ¿no? Había mucho clero porque era una manera de vivir. ¿Cuánto clero habría que no tenía vocación, ¿no? Que simplemente era una manera de vivir? Claro, sí, en el momento en que tú entregas el poder eclesiástico al poder civil, pues a partir de ese momento todas las posesiones de la Iglesia pasaron a ser... Entonces luego ya el principio de la religión es la que tenga el príncipe, ¿no? Bien, quiere decir que se fue atomizando. Lo que pasa es que según se fue atomizando, se fue diluyendo. Basta, por ejemplo, ir a la Biblioteca Nacional y pedir las instituciones de Calvino. El libro de Calvino es un libro interesantísimo, porque es un párrafo de doctrina calvinista y 3 páginas de atacar a la Iglesia Católica. Esas son las instituciones de Calvino. Es más contra que, ¿no? Por eso, en el fondo, dices, no dejaba de ser recordar. Claro, en el fondo lo que hizo Trento fue recordar la doctrina de la Iglesia y volver a rejuvenecerla, ¿no? Luego ya hay más problemas, pero bueno, en el fondo España, Portugal, Francia, Italia, con los diversos reinos que había, se perdió parte de Alemania, pero otra parte de Alemania se mantuvo. Y luego fueron equilibrándose hasta que ahora hay más católicos que protestantes. Luego ya la historia ya ya son muchos siglos en medio, ¿no? Pero bueno, yo creo que al final lo que importa es lo que el Papa, cuando el Papa fue a Uppsala el año pasado, el Papa Francisco pronunció, con motivo del 5º centenario de Lutero, pronunció un sermón delante de todas las comunidades protestantes y evangélicas del mundo entero. Les recomiendo vivamente que lean ese discurso, porque es un discurso muy valiente, muy bonito, hablando de la necesidad de rezar por la unidad y hablando de una cosa muy interesante, que es, cuando el Papa Benedicto fue elegido Papa, el jefe de las confesiones protestantes del mundo entero escribió: ha sido elegido sumo pontífice la persona que mejor conoce a Lutero. Ese era Benedicto XVI. Benedicto XVI, en la Deus Caritatis, le hace la crítica más certera a Lutero que jamás se ha escrito. La esencia del cristianismo es la caridad. El mandamiento que Dios nos dio es la caridad, no la fe, la caridad.
Por eso la fe fiducial de Lutero tiene que compenetrarse con el mandamiento nuevo de la caridad, si no, no es la doctrina de Jesucristo. Por eso el Papa Francisco dice en Uppsala, en el discurso, lo que tenemos que hacer es trabajar juntos por la caridad. Vamos a trabajar juntos por el desarrollo de los pueblos, por los necesitados, por los más desfavorecidos. Vamos a estar al lado del que sufre, al lado del que tiene una pena, al lado del que tiene una necesidad. Trabajemos juntos por la caridad y la justicia, y entonces al trabajar juntos volveremos a la unidad de la fe. Yo digo siempre, Erasmo es un personaje que no ha estado claro en lo que yo he leído, no lo he encontrado claro en dos aspectos. Uno es si realmente era un hereje, cuando yo he oído una cosa de él que él se declaró que si había tenido algún error, él, con tal de seguir a la Iglesia Católica, pero sin embargo, por lo menos en mi época, se nos presentó un poco como... Entonces no sé exactamente si era un hereje o no. Segundo, la posible mediación que él quería hacer entre el Vaticano y los luteros. Sí, o sea, vamos a ver, Erasmo es una persona ecléctica, quizás por forma de ser, o por debilidad, pero era ecléctico. Ahora, de fondo eres un hombre de fe, y que muere en el seno de la Iglesia, y que... claro, ¿por qué digo que es ecléctico? O sea, leer las obras es lo mejor, ¿no? Igual que la mejor manera de entender a Lutero es leerlo y ver cómo va cambiando. Lo que empieza diciendo que Jesucristo está verdaderamente en la Eucaristía, luego acaba diciendo que está empanado, luego acaba diciendo que en realidad es una figura. Dices, pues en realidad ya se ve que teológicamente no sabe expresarlo, ¿no? En cambio, Erasmo es un hombre muy fino, desde el punto de vista doctrinal es muy fino, y su combate con Lutero acaba defendiendo la libertad y Lutero acaba negando la libertad. Bueno, en ese sentido, Erasmo es una persona que muere en el seno de la Iglesia. Ahora, su libro, el Manual del Caballero Cristiano, es la religión interior, pero ahí lo que se nota es como un cierto eclecticismo. O sea, cuando hay momento en que hay que ser fuerte, quizás es por personalidad. En cambio, o sea, Tomás Moro muere de muerte. Yo acabo de editar la obra de Tomás Moro, la agonía de Cristo, ¿no? Cuando Tomás Moro se niega a firmar el acta de supremacía, ¿no? Y en cierto modo el rey Enrique VIII considera un delito de alta traición que su Lord Canciller, su brazo derecho, el hombre de su confianza, no le siga en esa aventura, ¿no? En la aventura de convertirse en la cabeza de la Iglesia para poder divorciarse, ¿no? Él no le sigue, pero no le dice por qué no le sigue, sino que le dice en conciencia no puedo firmar. ¿Pero por qué ese otro? Yo en conciencia, cuando ya le condena a muerte, entonces es cuando dice por qué su conciencia no le deja firmar. Porque en ningún momento él quiere nada más que vivir lo que dice su conciencia, ¿no? Bueno, en ese sentido, en un momento determinado, no sabemos lo que hubiera ocurrido con Erasmo. ¿Me explico? Pero lo que está claro es que él, por las obras y por lo que dice, es correcto. Lo que pasa es que a veces ves... Él dice, por ejemplo, el árbol del matrimonio es un árbol suficientemente enraizado, suficientemente fuerte, ¿no? Como para que si alguien no puede vivir la fidelidad matrimonial, vamos a dejarle que se divorcie. O si esta persona no puede vivir su compromiso de celibato, pues vamos a dejarle que siga siendo cura, pero que se case. O sea, a veces es como decir, pobrecito, ¿no? O sea, claro, son momentos en la historia de la Iglesia, que en ese momento donde se está produciendo el desgarro luterano, no es un momento para eclecticismos, ¿no? Bueno, el hecho es que, bien, o sea, pero quiere decir que en ese sentido, como... Ahora, él comienza con un diálogo con Lutero pensando
Hombre, también hay que tener en cuenta que todavía no se está... O sea, el Concilio de Trento se plantea, entre otras cosas, los primeros intentos por parte de Carlos V, está convocando el concilio para evitar la sangría, ¿no? Para evitar que se vayan gentes bien intencionadas porque les parece que la Iglesia ha perdido fidelidad, ¿no? Entonces él quiere tener el concilio pronto para recuperar la fidelidad. En esa línea va Erasmo, ¿no? Vamos a tener cuanto antes, vamos a recuperar, ¿no? A ver si es posible, ¿no? Por eso entabla un diálogo con él, sereno, en el que empiezan a hablar del problema que está planteando Lutero. Está planteando un problema muy bonito, que es el problema de cómo se conjuga la libertad y la gracia de Dios. ¿Qué es lo que tiene que poner el hombre y qué tiene que poner Dios, ¿no? Lutero lo está solucionando diciendo que todo lo pone Dios. Y Erasmo dice, hombre, algo tenemos que poner, esto no es el club de los vagos, ¿no? Ya sabéis que el club de los vagos tenía un cartel en la puerta que decía que me entren, ¿no? O sea, es decir, algo. Por eso la comunidad luterana actual reconoce que hace falta parte de las buenas obras. O sea, el hombre tiene que poner algo. Dios no se lleva a la gente al cielo, te invita al cielo, pero te deja libre. Es que esa libertad forma parte del amor, ¿no? Pero es verdad que, perdón, que el Vaticano intentó retrasar el concilio en contra de lo que pedía Erasmo, que intentaba que fuera cuanto antes para que... Sí, lo que pasa es que el problema es que el concilio de Trento es el primer concilio en el que no se funciona por naciones, sino por obispos. ¿Por qué se llega a esa solución? Porque no hay manera de poner de acuerdo a las naciones para tener el concilio. Cuando España está dispuesta a poner el dinero, a poner las tropas para defender el concilio, ¿no? Que no vengan los... cuando está... Francia no quiere, porque Francia llega a aliarse con los protestantes contra el emperador. O sea, bueno, son juegos que en aquella época... Por eso al final la solución es una solución muy buena, que es, vamos a olvidarnos ya de funcionar por naciones. ¿Cuál es el voto de la nación española a esta propuesta de este documento? Vamos a funcionar por obispos. Los obispos son los que tienen que votar. Lógicamente los teólogos preparan los documentos, los explican y luego los obispos con el Espíritu Santo son los que van. Al final es como los estados vaticanos, cuando en 1870, estando en el Concilio Vaticano I, entra Garibaldi y se tiene que acabar el concilio, pues al final, y el Papa se considera preso del Estado italiano, pues uno dice, ¡qué desastre! Y al final dice, pues menos mal, ¿no? Porque a estas alturas tener un obispo que además tiene que ser el alcalde de su pueblo, pues es un lío, ¿no? Bueno, que hay soluciones que al principio no las entendemos, luego al cabo del tiempo decimos, menos mal, ¿no? O sea, en ese sentido, menos mal que hubo ese cierto retraso porque ya se acabó para siempre. Porque es que era como una esclavitud, ¿no? Hasta que no esté de acuerdo todas las naciones, no podemos empezar, ¿no? ¿Cuáles son las causas por las que la reina Isabel no alcanza el reconocimiento de la santidad? Y también el cardenal Cisneros en su vida pretendió alcanzar esa santidad, también porque no se le reconoce o porque no la logra, si se sabe. No, es muy sencillo. En el caso de la reina Isabel ya está todo preparado. Hay hasta un milagro. O sea que podría producirse la beatificación de la reina Isabel cuando el Papa lo determine. El Papa Benedicto tuvo sobre su mesa la firma de los dos documentos. El nombrarla venerable, es decir, que ha vivido todas las virtudes en grado heroico, que solo por aguantar a aquel marido ya era suficiente. Y el decreto del milagro, que en México hay mucha devoción a la reina Isabel, a esa reina buena que defendía a los indios, ¿no? Porque el documento el testamento de la reina Isabel es muy importante cuando dice los indios son súbditos de la corona de Castilla, por tanto son libres.
Claro, ese reconocimiento, de la persona, de la dignidad, ¿no? Eso nunca lo olvidaron los indios. Por eso la devoción a los indios sigue hoy día muy latente en América, en muchos lugares de América. Lo que pasa es que cuando llegó el momento de la firma, era un momento en el que había un gran ataque a Pío XII, falso, porque Pío XII no atacó a los judíos, ni traicionó a los judíos, ni Pío XII estuvo a favor del nazismo, eso son patrañas, ¿no? Pero era un momento en el que había una especie de complot de ese asunto. Entonces el Papa prefirió no firmar, a la vez que la comunidad judía se manifestó diciendo que por su parte no había problema, que no, es decir, ¿no? Pero bueno, ese es el tema. Y luego, por parte, o sea, que decir que podría ser firmado cuando el Papa quiera. A lo mejor ahora el Papa Francisco lo hace, no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que los papeles están preparados. Luego, con respecto a Cisneros, yo he tenido en mis manos el proceso, porque está, cuando se hace un proceso de canonización, en su fase diocesana, el arquetipo, las actas originales, se conservan en la diócesis donde se hace el proceso diocesano. Por tanto, en el archivo de la diócesis de Toledo podéis pedirlo y ver las actas originales del proceso. Lo que concluye cuando uno lee ese proceso verdaderamente es una maravilla. Ahí pues, lees el proceso y dices, pues bien, efectivamente Cisneros pues metió la pata alguna vez en su vida. Por ejemplo, yo creo que eso fue una metedura de pata de la que luego se arrepintió mucho, que es la llamada quema de los Coranes en Granada, ¿no? Ahora, esos errores que él pudo cometer, luego los subsanó, ¿no? Pero bueno, al final, ¿qué concluyes? ¿Por qué no lo han canonizado? Yo no he tenido en mis manos el proceso romano, solo el proceso diocesano. Por el proceso diocesano podrías promoverlo para que saliera, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que está faltando en Cisneros? Lo que a veces pasa con muchas causas. Yo llevo 16 años de director de la oficina de las causas de los santos del Opus Dei en España y por lo tanto tengo un cierto conocimiento no solo de las causas del Opus Dei, sino porque al final los que nos dedicamos a este gremio acabamos trabajando todos en todo, ¿no? Y he tenido que ayudar en procesos de monjas, de religiosos, porque al final pues para eso estamos, ¿no? Vivimos la comunión de los santos, ¿no? El proceso de canonización, el motor de un proceso de canonización es la fama de favores, fama de santidad y fama de favores. Y a veces una persona se retrasa su canonización o su beatificación porque faltan milagros, faltan favores. Es decir, que todos estamos llamados a ser modelos e intercesores de nuestra familia, de nuestros amigos. Todos estamos llamados a que la gente nos recuerde y se apoye en nuestra fidelidad para que seamos un ejemplo y nos pidan que acudamos a Dios y le hagamos favores en el cielo. Para eso están los amigos, para hacer favores, ¿no? Y los santos son nuestros amigos. Pero una cosa distinta es que tú seas beato o seas santo. Es decir, que seas propuesto como modelo intercesor de una parte significativa del pueblo de Dios o de la totalidad del pueblo de Dios. ¿Qué es lo que marca ese cambio de nivel? Los milagros, los favores, las gracias. Cuando la fama de que eres un hombre que alcanzas de Dios muchos favores, cuando eso trasciende el ámbito de tu familia, de tus amigos y pasa a otros ámbitos, entonces puede ser que tú puedas ser un candidato a ser un beato o un santo. Eso es lo que no veo yo en Cisneros. O sea, han pasado los siglos, la fama de ser un hombre íntegro, de ser un hombre bueno, de ser un hombre entregado, le está. Lo que falta son milagros, favores. O sea, lo que veo es poca gente que le rece a Cisneros y consiga favores. Cuando, si el Espíritu Santo que hubiera querido que hubiera sido beatificado, hubiera promovido más eso, ¿no? Eso de que el pueblo judío no se opusiera a la beatificación de Isabel la Católica es interesante. Se consultan al pueblo judío para quitar a Yahvé de la Biblia, para canonizar a Einstein,
consultar sobre la canonización de Isabel la Católica? No, no más que una consulta, la comunidad judía internacional espontáneamente, porque ellos sabían de esto, y espontáneamente, igual que en el caso del venerable Palafox, también hubo una carta, hubo una tercera famosa de ABC, en la que el presidente de la comunidad sefardí judía se manifestaba diciendo que por su parte que les parecía bien que la reina Isabel fuera beatificada. Que es pues a lo mejor alguien les pidió eso y lo hicieron, ¿no? Que lo hayan hecho me parece bonito, porque también hay que aprender que en la historia hay que aprender a perdonar ¿no? Y también dices, pues mira, métete en las coordenadas históricas, ¿no? Ahora, en el siglo XXI, ¿no? Que lo hayan hecho me parece bonito, que si no lo hubieran hecho, pues no hubiera tenido, ¿no? El que tiene que decidir es el Papa, ¿no? A la vista de los documentos. ¿Cuándo lo hará? No lo sé. Pero lo que sé es que en aquel momento concreto, pues había su momento, era una situación complicada. Quizás ahora que ha pasado ese momento, por ejemplo, esto es muy típico del gobierno de la Iglesia. La Madre Maravillas, hubo un devoto de la Madre Maravillas que para acelerar la causa se inventó unas cartas, ¿vale? Se inventó unas cartas muy bonitas, ¿no? Pero claro, el Espíritu Santo actúa, y en esto de los causas de los santos actúa mucho. Y uno de las personas que revisó el proceso para dar su voto, pues se dio cuenta de que algo no cuadraba en las fechas. Se dio cuenta. Y entonces, cuando se descubre el pastel, ¿qué hizo el Papa? Poner un sello. Le pone un sello, que es dilata. Esos son 30 años. A los 30 años, el Papa Juan Pablo II canonizó a la Madre Maravillas en la plaza de Colón. Y yo estaba conmovido viendo aquello, porque nadie dijo nada de las cartas, ¿no? No salió en ninguna parte, porque el tiempo lo cura todo, ¿no? A ver, La Inquisición y la Reforma. Bueno, eso es otro tema, ¿no? Eso puedo venir otro día si queréis hablarnos de la Inquisición, que en fin, tiene sus luces y sus... El Erasmo de Rotterdam estaba prohibido en España. El asunto fue que Ignacio de Loyola decía que cuando leía Erasmo se quedaba frío. Cuando leía Erasmo en directo. Cuando leía Erasmo en la traducción del Arcediano del Alcor se quedaba encendido. O sea, por eso el Erasmo que llega a España es un Erasmo trucado. Porque es un Erasmo matizado, en donde todas las aristas son pulidas, ¿no? Donde las frases ambiguas son clarificadas. O sea, en realidad es Erasmo de fondo, pero... O sea, en ese sentido, cuando se descubre el verdadero Erasmo, el Erasmo que enfría porque es muy crítico, porque es muy ácido, porque es verdad que había necesidad de la reforma. Pero una cosa es reformar y otra cosa es producir desconfianza. Es verdad que los clérigos actuales hemos podido cometer errores, hemos podido meter la pata, pero con eso no tiene sentido que la gente desconfíe de la Iglesia, porque son muchos más los que hacen las cosas bien que los que las hacen mal, ¿no? O sea, en ese sentido, Erasmo podía producir desconfianza. Eso es lo que la Iglesia pide, que se tenga cuidado al leer a Erasmo, ¿no? Y ser erasmista va en la línea esa de desconfiar de la Iglesia, ¿no? Cuando en realidad el auténtico Erasmo, pues él muere en el seno de la Iglesia Católica, ¿no? ¿Más preguntas? Volviendo a Cisneros, la falta de devoción hacia Cisneros no será porque ha prevalecido más su faceta política que la religiosa. Sí. No, por ejemplo, si yo en la serie de Isabel te llama la atención cuando conoces a fondo la vida de Cisneros y ves esa especie de hombre guerrero que viene ahí, ¿no?
Es que no tiene nada que ver, ¿no? Pero eso es verdad, a veces hay novelas históricas donde se rompe el pacto entre el autor y el lector. Los que nos gusta mucho la novela histórica, nos gusta mucho esas novelas históricas en donde el autor sabe meterte en el siglo, sabe meterte en la época, pero respeta la verdad histórica, ¿no? Porque no solo disfrutas de la buena literatura, sino que aprendes historia. Claro, cuando uno empieza a leer una novela histórica y lo que te das cuenta es que te están describiendo la Vallecas del siglo XXI, ¿no? Y ese un mosquetero es un vallecano, ¿no? Entonces dice, bueno, un momento, o sea, no me engañe usted, la gente no era así en aquella época, ¿no? O sea, que en ese sentido, a veces, efectivamente, esa ruptura del pacto es la que viene a la deformación, ¿no? Por eso también los actos que ha habido en el quinto centenario, el esfuerzo ha sido intentar explicar más bien esto, como gracias a la sintonía entre la reina Isabel y Cisneros se pone en marcha un movimiento de reforma que se ve que era del Espíritu Santo, porque a la tercera la solución llegó a la tercera. Primero la solución de los humanistas, la solución luterana, la solución de la Universidad de Salamanca, de Francisco de Vitoria, don Melchor Cano, Domingo de Soto, ¿no? Una parte que se me quedó de la pregunta. La llegada de Carlos I, que venía de Flandes y demás, ¿no influiría en que la reforma española no se esparciera tanto? No, yo creo que él lo que viene es muy golpeado. Hay una famosa carta de Carlos a su hija, cuando su hija queda durante un lapso de tiempo muy corto, queda como regente, ¿no? Hay un interreño entre que ya tome el mando Felipe II y lo suelta a él, ¿no? En una de esas le escribe a su hija una carta muy interesante que le dice: si yo a Lutero, en vez de darle el salvoconducto para la dieta de Augsburgo, lo hubiera matado, ahora no tendríamos otro arrio en la iglesia. Él le pesó al cabo del tiempo haber hecho eso, pero bueno, al final dices, es mejor que no lo hubiera matado, porque es mejor que el pecador se convierta y viva, ¿no? No se convirtió. ¿Dónde vivía Cisneros? Es que no, quiere decir que a veces tenía que estar en palacio, tenía que estar en la corte, pero se iba a un convento cercano a dormir. O sea, lo que él no hacía era estar en las cenas. Sí. Hay un libro muy interesante que acaba de salir de Elizabeth, la hermana del rey Luis XVI, que murió en la guillotina en la Revolución Francesa. Acaba de publicar Jean de Piguery, que es un gran autor francés, que es uno de los grandes conocedores de la Revolución Francesa. Ha escrito una biografía magnífica de Elizabeth, que era la hermana del rey Luis XVI, que vivía en la corte de Versalles santamente. Y entonces es muy interesante cómo explica cómo, viviendo en la corte, en el ambiente de la corte de Versalles, cómo salvaguardaba su pureza, su vida de piedad, cómo se preocupaba de los demás, cómo vivía la caridad. Es una cosa muy interesante. Te puedes hacer una idea de lo difícil y de lo realmente heroico que es el asunto, ¿no? Pero es interesante. ¿Sí? Muy bien. Pues nada, muchas gracias.